Desde que tengo memoria, he escuchado a los gobiernos prometer prosperidad, crecimiento y libertad financiera. Dicen que trabajan por el bienestar del pueblo, que su meta es la estabilidad y la oportunidad. Pero si observamos la historia con atención, si la miramos sin filtros ni discursos, descubrimos algo mucho más oscuro. Los gobiernos siempre han usado el dinero no como herramienta de progreso, sino como arma de control. El dinero ha sido el truco más poderoso jamás inventado. Con él se financian guerras, se levantan imperios y se destruyen civilizaciones. Y lo que es más perturbador, los mecanismos que usaban los emperadores romanos para dominar a su pueblo son, en esencia, los mismos que hoy aplican los bancos centrales y los ministerios de finanzas modernos. Solo cambiaron los nombres. Los trucos siguen siendo los mismos. Quiero que me acompañes en un viaje a través del tiempo. Un viaje que empieza en el corazón del Imperio Romano, donde nació el primer gran truco financiero de la historia: la inflación como impuesto invisible. Veamos el truco romano. Roma. Siglo III después de Cristo. Un imperio inmenso, poderoso, aparentemente indestructible. Pero detrás de las victorias militares y la magnificencia de los templos, Roma enfrentaba una crisis silenciosa. Gastaba más de lo que producía. Las guerras eran costosas, los ejércitos enormes. Las campañas en Germania, Persia y África devoraban los tesoros del Estado. Los emperadores tenían dos opciones. Podían aumentar los impuestos y enfrentar la furia del pueblo, o podían engañarlo. Eligieron el engaño. Comenzaron a reducir el contenido de plata del denario, la moneda oficial del imperio. Lo que antes era una moneda casi pura, terminó convertida en una aleación barata de cobre y estaño con apenas un rastro de plata en la superficie. Roma pretendió que nada había cambiado. Los precios oficiales seguían iguales, las monedas circulaban y la vida continuaba. Pero el valor real del dinero se desmoronaba. Cada ciudadano romano que guardaba sus ahorros en denarios veía cómo su poder adquisitivo se evaporaba sin entender por qué. El pan subía, el vino costaba más, los salarios no alcanzaban. Y sin embargo, nadie culpaba al emperador. Ese fue el genio del truco: hacer que la gente no vea la causa de su pobreza. Roma inventó el primer impuesto invisible de la historia: la inflación. Y como todo truco exitoso, fue copiado durante siglos. Cuando Roma cayó, su legado no desapareció. Los monarcas medievales heredaron el arte de manipular la economía para mantener el poder. En la Edad Media, los reyes de Inglaterra, Francia y España descubrieron una nueva versión del truco: los préstamos forzosos. Esos préstamos en la Edad Media fueron una práctica sencilla y brutal. Cuando el tesoro real se vaciaba, el rey convocaba a los comerciantes más ricos del reino y les pedía ayuda. Pero no era una petición, era una orden disfrazada de patriotismo. Negarse significaba cárcel, confiscación de bienes o incluso la horca. Los préstamos eran, en teoría, temporales y con interés. En la práctica, casi nunca se devolvían, o se pagaban en monedas devaluadas. Los reyes mantenían sus guerras, sus banquetes y sus palacios. Los comerciantes perdían su capital y el pueblo terminaba cargando con impuestos más altos para reponer las arcas reales. La historia se repetía. Cambió el rostro del gobernante, cambió la moneda, pero el mecanismo era el mismo: trasladar la riqueza de muchos hacia unos pocos, bajo el disfraz del deber y la estabilidad. A finales del siglo XVII, el truco se refinó. El 27 de julio de 1694, Inglaterra dio vida a una institución que cambiaría la historia económica del mundo: el Banco de Inglaterra. No fue creado por altruismo ni por visión de futuro. Fue creado porque el gobierno necesitaba dinero, y rápido. El país estaba en guerra con Francia, y los cofres estaban vacíos. Así que el gobierno hizo un pacto con los inversionistas más poderosos del reino. Ellos prestarían dinero al Estado a cambio de una promesa:
una garantía respaldada por los impuestos del pueblo. Nació la deuda pública moderna. Parecía una solución elegante, casi ingeniosa. Los ricos prestaban dinero al Estado y cobraban intereses seguros. El Estado obtenía recursos para financiar guerras sin subir los impuestos de inmediato. Y el pueblo pagaba esos intereses a través de impuestos sobre la sal, la cerveza, el pan y cualquier producto esencial. Era un sistema perfecto. Los ricos ganaban dinero sin riesgo, el gobierno obtenía fondos sin admitir su bancarrota y el pueblo financiaba todo sin entender el truco. Ese modelo se convirtió en el corazón de la economía moderna. Y aunque hoy lo llamamos bonos del Estado, el principio es idéntico. La riqueza fluye hacia arriba, la deuda cae hacia abajo. Con la llegada de la revolución industrial, el mundo cambió. El vapor, el carbón y la maquinaria transformaron la economía, pero también multiplicaron el poder de un grupo muy pequeño, los que controlaban el crédito. Mientras los trabajadores producían más que nunca, los gobiernos y los banqueros aprendieron una nueva lección. Quien controla el flujo del dinero, controla el destino de las naciones. El siglo XVIII había sentado las bases de un nuevo orden. Los reyes ya no necesitaban saquear a los comerciantes directamente. Ahora podían hacerlo de forma elegante, mediante deuda e inflación. La creación de los bancos centrales les dio una herramienta invisible pero efectiva: la fabricación del dinero sin respaldo real. En el siglo XIX, la conexión entre el oro y la moneda comenzó a tensarse. Los gobiernos imprimían más billetes de los que podían respaldar, confiando en que el pueblo jamás pediría todo su oro de una vez. Y cuando alguien lo hacía, los bancos simplemente cerraban las puertas temporalmente. El engaño era completo. El dinero ya no representaba valor, solo confianza forzada. El siglo XX llevó estos trucos a su máxima expresión. Las dos guerras mundiales fueron, en realidad, guerras de deuda. Los gobiernos emitieron cantidades inimaginables de bonos, prometiendo a sus ciudadanos que era su deber patriótico comprarlos. Los carteles de propaganda decían: «Invierte en tu nación». Y millones lo hicieron, sin saber que estaban financiando su propia carga futura. Durante la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido abandonó el patrón oro para imprimir dinero sin límites. Al final del conflicto, el precio fue devastador: inflación, desempleo y pobreza. Pero los banqueros e inversionistas que habían financiado la guerra salieron más ricos que nunca. En la Segunda Guerra Mundial, la historia se repitió. Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Japón, todos financiaron su esfuerzo bélico con deuda. Y cuando la guerra terminó, el planeta entero estaba endeudado, excepto unos pocos bancos que habían hecho fortuna. El resultado fue un nuevo orden mundial financiero, sellado en 1944 en una pequeña ciudad llamada Bretton Woods. Allí, los líderes del mundo acordaron que el dólar estadounidense sería la moneda de referencia internacional, respaldada por oro. Pero esa promesa duró poco. El 15 de agosto de 1971, el presidente Richard Nixon anunció al mundo que Estados Unidos abandonaba el patrón oro. A partir de ese día, el dinero ya no estaría respaldado por nada más que por la fe en el gobierno. Fue un cambio monumental. En silencio, el sistema financiero mundial dejó de estar basado en valor real y pasó a depender únicamente de deuda y confianza. Desde ese momento, los gobiernos podían imprimir tanto dinero como quisieran, y lo hicieron. Cada nueva emisión aumentaba la deuda global y reducía el valor de los ahorros de la gente común. El resultado fue predecible. El dinero perdió su alma, y la inflación se convirtió en una constante. Pero la mayoría no lo notó. Los precios subían poco a poco, los salarios parecían ajustarse, y el ciclo continuaba. El truco funcionaba porque era invisible. En las décadas de los 70 y 80, los gobiernos del mundo desarrollaron una nueva narrativa: la ilusión del crecimiento. Nos decían que la economía florecía,
que el progreso era inevitable. Pero en realidad, ese crecimiento era artificial, impulsado por deuda e inflación controlada. Mientras los políticos prometían prosperidad, los bancos se fusionaban, las corporaciones crecían y los mercados financieros se volvían el verdadero poder detrás de los gobiernos. Ya no era necesario gobernar con ejércitos. Bastaba con controlar los intereses, las tasas y la deuda. Los ciudadanos se convirtieron en piezas de un tablero económico donde cada movimiento beneficiaba a los mismos jugadores. Hipotecas, préstamos estudiantiles, tarjetas de crédito. Cada producto financiero era presentado como libertad, pero en realidad era una cadena moderna. Pero veamos. Ahora el gran truco moderno, las crisis programadas. El siglo XXI perfeccionó el engaño. En 2008, el mundo presenció una de las mayores crisis financieras de la historia moderna. Los bancos habían especulado con productos que ni ellos mismos comprendían completamente. Hipotecas empaquetadas, derivados, apuestas sobre deuda. Y cuando el castillo de naipes cayó, el resultado fue devastador. Millones de personas perdieron sus casas, sus ahorros, sus trabajos. Pero los bancos fueron rescatados. El dinero para esos rescates salió, una vez más, del bolsillo del contribuyente. El mensaje era claro: si tú te equivocas, pierdes todo. Si ellos se equivocan, el gobierno los salva. Ese fue el truco moderno más audaz: privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Y como siempre, el pueblo creyó que era necesario para salvar el sistema. Después de 2008, los bancos centrales descubrieron un nuevo término para disfrazar la manipulación: la flexibilización cuantitativa. Un eufemismo elegante para decir que imprimieron billones de dólares de la nada. Compraron bonos, rescataron mercados y mantuvieron el sistema vivo artificialmente. El resultado fue el mismo patrón de siempre. Los precios de las acciones y bienes raíces se dispararon, beneficiando a los ricos, mientras el costo de vida se elevó para todos los demás. El dinero nuevo no llegó a la economía real, sino a los bolsillos de quienes ya estaban en la cima. Hoy vivimos en una era distinta, pero el juego sigue siendo el mismo, solo que ahora los dados son digitales. Los gobiernos y corporaciones descubrieron que el dinero ya no necesita papel. Basta con un número en una pantalla, una base de datos en la nube, un registro que se puede alterar con una tecla. El dinero se volvió código. Y el control, total. Las criptomonedas nacieron como un grito de rebelión, una promesa de libertad financiera, de independencia del sistema bancario. Pero pronto, los mismos poderes que las temían aprendieron a utilizarlas. Hoy los gobiernos planean sus propias monedas digitales bajo un nombre atractivo: CBDC, o monedas digitales de Banco Central. Suena moderno, eficiente, seguro. Pero detrás de esa fachada hay algo inquietante: el dinero programable. Un sistema donde cada transacción puede ser rastreada, limitada o incluso bloqueada. Imagina un futuro donde el Estado pueda decidir en qué puedes gastar, cuánto puedes ahorrar o si tu cuenta debe ser congelada por tu seguridad. Eso no es una teoría, ya está en marcha. Y si no entendemos el patrón, repetiremos la historia una vez más. A lo largo de los siglos, el mecanismo ha sido el mismo, solo cambia la apariencia. En Roma, el pan y circo. En la Edad Media, los diezmos. En la era moderna, los impuestos, la deuda y la inflación. Hoy, el entretenimiento constante y la distracción digital cumplen la misma función. Nos mantienen ocupados, distraídos, divididos. Mientras tanto, el verdadero poder se concentra en manos de quienes diseñan las reglas del dinero. Los gobiernos descubrieron el truco perfecto: mantenerte justo lo suficientemente cómodo para no rebelarte, pero siempre lo suficientemente endeudado para no ser libre. Y lo más ingenioso es que la mayoría cree que eso es normal, que endeudarse es parte de la vida, que trabajar toda la semana para sobrevivir es progreso. El sistema se sostiene porque lo defendemos sin saberlo, pero hay algo que el poder no puede controlar:
La información. Por primera vez en la historia, tenemos acceso a conocimiento ilimitado. Podemos entender cómo funciona el dinero, cómo opera la deuda, cómo nos manipulan los ciclos de inflación y rescate. Y ese entendimiento es una amenaza para quienes controlan el tablero. Cada persona que aprende cómo funciona el sistema financiero se convierte en una grieta en su estructura. Cada mente despierta es una derrota para el engaño. Por eso la educación financiera no es solo un tema de dinero, es un acto de resistencia. El secreto mejor guardado de los gobiernos no es que imprimen dinero, ni que manipulan la economía. El verdadero secreto es que ellos necesitan que tú no entiendas cómo lo hacen. Después de todo este viaje histórico comprendí algo. La riqueza no se mide solo en monedas o billetes. La verdadera riqueza está en el conocimiento, en la libertad de pensamiento y en la capacidad de decidir por ti mismo. Los imperios caen, las monedas cambian, los sistemas se reinventan, pero la libertad, esa que nace de entender el juego, siempre será la mayor amenaza para el poder. Cuando entiendes cómo manipulan la economía, ya no puedes ser manipulado igual. Cuando ves el patrón, no puedes dejar de verlo. Y cuando decides romperlo, dejas de ser parte del problema y te conviertes en parte del cambio. Por eso, si llegaste hasta aquí, este mensaje no es casualidad. Formas parte de una minoría que no se conforma con las versiones oficiales, que busca entender la verdad detrás del dinero, detrás del poder. Te invito a hacer lo que los gobiernos no quieren que hagas, educarte financieramente, no para volverte millonario, sino para ser libre, para que tus decisiones no estén dictadas por la deuda, por la inflación, ni por los intereses de quienes te quieren dormido. Investiga, cuestiona, aprende cómo funciona el dinero real. No creas nada de lo que te digan sin entender quién gana cuando tú pierdes. Y si este video te abrió los ojos, no lo dejes morir aquí. Compártelo. Haz que más personas comprendan el secreto que mantiene al mundo atado. Porque el conocimiento compartido es el principio del cambio. Suscríbete, activa la campana y acompáñame en los próximos episodios, donde revelaremos las estrategias que usan los gobiernos y corporaciones para controlar el dinero, la deuda y el comportamiento social. Recuerda, no se trata solo de economía, se trata de libertad. Tu pobreza siempre fue su riqueza, hasta que decides romper el ciclo.